Imagino que si estás acá es porque ya tenés tu reluciente patito de fondo de pantalla. Y si no tenés idea de qué te estoy hablando, te recomiendo que vayas a la clase anterior donde te enseño las bases del modelado 3D y cómo aplicarlas para hacer este patito. Para los que no me conocen, mi nombre es Agustín Giannicelli y junto a mi clon, hoy vamos a estar enseñando otro de los conceptos más importantes del 3D, cómo editar geometrías. Así que vamos a Blender. Algo importante que tenemos que saber es que Blender tiene dos modos. El modo objeto, que es en el que nos encontramos en este momento, y el modo de suscripción, que es el modo en el que no te perdés ninguna de las clases nuevas que subo. No, mentira. Tenés el modo objeto, que es en el que nos encontramos ahora, y el modo de edit, que se accede apretando Tab o con esta pestaña de acá arriba, yendo a Edit Mode. Hay otros modos, pero por el momento solamente nos vamos a centrar en estos dos. Dentro de Edit Mode, la diferencia que tiene con Object Mode es que en Object Mode movemos las geometrías como un conjunto, todo al mismo tiempo. O sea, si movemos es todos juntos, si rotamos todos juntos y si escalamos todos juntos. En cambio, en Edit Mode, editamos cada uno de los componentes de una manera independiente. Por ejemplo, podemos seleccionar un vértice, una arista o una cara. ¿Cómo se selecciona? Con el 1, el 2 y el 3. O acá arriba, el primero es para los vértices, 2 para las aristas y 3 para las caras. Una vez que ya sabemos cómo seleccionar, podemos empezar a editarlo. Y eso se hace exactamente igual que en Object Mode. La G para mover, la S para escalar y la R para rotar. Esas transformaciones se pueden aplicar a los elementos individuales. Podemos incluso rotar una arista, escalarla, moverla, como nosotros querramos. Podemos moverla y con clic derecho se cancela y clic izquierdo se acepta la transformación. Los vértices también podemos moverlos y escalarlos y rotarlos no, porque es un punto independiente, entonces no tiene masa como para poder hacer ese tipo de transformaciones. Pero lo que sí podemos hacer es, por ejemplo, seleccionar dos vértices y usar la escala para transformar la geometría. Lo mismo con la rotación. Estas herramientas ya las aprendimos en la clase anterior y las usamos para hacer la escena del patito. Pero en esta clase les voy a enseñar algunas herramientas extra que les van a ayudar para tener un control más preciso del entorno 3D. Por ejemplo, apretando la G, nosotros podemos mover el vértice, pero es un poco libre, como que no tenemos mucho control hacia dónde va ese vértice. Así que si queremos, por ejemplo, que vaya sobre el eje Y, podemos apretar la Y en el teclado y se nos activa esta línea verde que nos permite mover el vértice solamente en ese eje. Lo mismo, si apretamos la G y apretamos la X, va a moverse solo en el eje X. Y lo mismo con la Z. Apretar la G y después la Z. Podemos apretar la G, seleccionar por ejemplo la cara, también lo mismo, G para moverla, X para que se mueva solamente en el eje X. Rotarlo también, hacer que en este momento rota de una manera libre, podemos tocar la X para que rote solamente en ese eje. E incluso escalarlo. Queremos que no se escale en todos lados al mismo tiempo, podemos apretar la X para que se escale horizontalmente o la Y para que se escale verticalmente. También, una vez que tenemos, por ejemplo, seleccionado y queremos moverlo, pero un poquito nomás, podemos apretar la G y con Shift entra en el modo de precisión. Como pueden ver, es como que se pone en cámara lenta. Hace que podamos tener un control mucho más preciso de dónde queremos dejar las cosas. Y todas estas herramientas se pueden combinar. Por ejemplo, G para mover, X para moverlo en el eje X y Shift para moverlo muy poquito en el eje X. Puede resultar un poco engorroso acordarse todos estos shortcuts, pero les recomiendo que vayan de a poquito. Primero practiquen moverse solamente en los ejes. Como recién, aprieten la G y vayan moviéndose en los diferentes ejes para como acostumbrarse a trabajar de esta manera. Y después con Shift, sin hacer clic, solamente manteniendo Shift, van a tener un control mucho más preciso. Un detalle que me encanta de Blender es que si te pasás de la pantalla aparece abajo y puedes seguir infinitamente hasta donde vos quieras. Otra manera de transformar las geometrías en modo Edit es usando la opción de deslizar. ¿Qué significa eso? Que apretando la G empezamos a mover, pero si apretamos de nuevo, si pueden ver, se desliza sobre las aristas. Es como que se mantiene dentro de la misma forma. Puede ser un poco extraño entender, pero si llegan a ver, hay una línea de puntos blanca
que nos permite elegir cuál es la arista en la cual nos queremos deslizar. De esa manera, si queremos hacer que sea una forma más cercana, podemos solamente deslizarnos y queda esta forma particular. Volvemos al estado anterior. Así que resumiendo, 1 para vértices, 2 para aristas, 3 para cara, G para mover, R para rotar, S para escalar. G, E, Z, X o Y para bloquear el eje de transformación. Shift para control más preciso. Y doble G para deslizar. Si se pueden ver, es medio extraña la forma en la que trabaja, pero una vez que se acostumbran van a encontrar muchísimos usos para esto. En las próximas clases voy a dar algunas prácticas, así pueden acostumbrarse a este tipo de transformaciones un poco más avanzadas. Con clic derecho se cancela y con clic izquierdo se acepta. Una vez que nos acostumbramos a movernos, editar, seleccionar los vértices, las aristas y las caras en Edit Mode, vamos a poder aprender a usar las 5 herramientas básicas que se usan para modelar lo que nosotros querramos. Para eso, tienen que ir a la pestaña de acá al costado. Son estas 5 herramientas de acá: Extrude, Inset, Bevel, Loop Cut y el Knife. Estas de acá abajo también sirven para hacer modelados, pero no se usan tanto, así que por el momento nos vamos a centrar en estas 5. Para demostrar cómo se usa cada una, voy a seleccionar todos los vértices de este cubo con la A, yendo a la vista frontal. Voy a apretar Shift D para duplicar los vértices y apretando la X lo voy a mover sobre el eje X. Con Control voy a hacer que se mueva exactamente hasta donde yo quiera. Y haciendo clic acepto que quede acá. Y apretando Shift R voy a repetir esta acción. Repetirla de nuevo, repetirla de nuevo. De esa manera tengo 5 cubos y voy a usar una herramienta en cada uno de estos cubos. Todo esto que acabo de enseñar recién va a explicarlo con un poco más de profundidad en la clase de movimiento avanzado, que voy a enseñarle qué son las normales, qué son los diferentes modos de snapping, qué es la edición proporcional, que son conceptos un poco más abstractos relativos a cómo funcionan los modelos 3D de una manera matemática. Pero por el momento tienen que entender tienen que conocer que esas cosas existen y que se pueden usar. Ahora vamos a lo que nos atiende en este momento, que es las 5 herramientas básicas. La primera es Extrude. Extrude, como dice la palabra, extruye una cara. Para eso seleccionamos la herramienta y seleccionamos la cara que queremos extruir. Y con el símbolo de más podemos ir haciendo que crezca, por así decirlo. Podemos hacer que vaya hacia adelante. Podemos seleccionar varias caras al mismo tiempo y hacer que se extruyan al mismo tiempo. Incluso en diferentes ejes. Acá también. Recién lo que hice fue pasar del modo transparente, modo de rayos X, al modo de visión general. Eso es con Alt-Z o este botoncito de acá arriba. Eso nos permite ver, por ejemplo, atrás, lo que está escondido de la geometría. Ahora estamos viendo todo, ahora lo vemos con rayos X. Es una herramienta muy útil para cuando queremos seleccionar cosas que están atrás de la geometría. Por ejemplo, en este momento si selecciono estas dos vértices, puedo. En cambio, si estoy en modo normal, solamente se selecciona el de adelante. Es un detalle que tienen que tener en cuenta, que a veces si quieren seleccionar muchas cosas juntas, les conviene estar dentro del modo rayos X. El extrude también se puede usar en las aristas, como en este caso, incluso en los vértices, como acá. Entonces nos queda como un vértice unido con una arista en el aire. Es medio extraño cómo funciona, les recomiendo que por el momento solo lo usen en las caras, porque puede generarles algunos problemas después cuando terminen de modelar. Estas aristas sueltas pueden generar problemas en los materiales, en el render, y no queremos eso, así que lo vamos a borrar. Y esto también lo vamos a borrar. El shortcut para extruir es con la E. Entonces seleccionamos, por ejemplo, el 3, que es para seleccionar caras. Seleccionamos las caras que queremos, y con la E podemos extruir. Con la E extruimos. Otra manera de extruir es seleccionando una cara, por ejemplo esta de acá, y con control clic derecho se extruye hacia donde está, a donde hacemos clic.
Este método es un poco más extraño, yo no lo suelo usar mucho, pero está bueno conocerlo. Se pueden hacer trabajos muy interesantes con este tipo de herramienta. Ahora pasamos a la segunda herramienta, que es Inset, esta que encontramos acá. Como la herramienta de Extrude, podemos seleccionar caras. Vamos a probar en este segundo cubo que está vacío. Y lo que hace es insertar caras dentro de las caras. Como podemos ver, incluso podemos seleccionar varias caras al mismo tiempo y hacer que genere una cara interior. El atajo de teclado del shortcut para hacer los insets es con la I. Seleccionamos las caras que queremos y con la I podemos hacer diferentes insets. La próxima herramienta que vamos a aprender se llama Bevel, que es esta que encontramos acá. Lo que genera son biselados. En este caso podemos seleccionar una cara y usando la herramienta nos genera estos bordes biselados que quedan tan bien. Se puede seleccionar incluso solamente una arista. Decimos que este borde quede biselado. Y si vemos acá arriba nos permite elegir la cantidad de segmentos que queremos tener. Por ejemplo, pongo 4 segmentos, selecciono las aristas y nos hace un biselado redondeado. Esto es una herramienta muy útil si queremos hacer, por ejemplo, una máquina o un robot y los bordes, para que no queden tan duros, le peguemos un pequeño biselado y hace que quede mucho mejor. Como acá. Perfecto. El shortcut para el biselado es con la Control B. Y usando la ruedita podemos seleccionar la cantidad de cortes que queremos. Hacia arriba para que tenga más cortes y hacia abajo para que tenga menos cortes. La próxima herramienta que vamos a aprender es el Loop Cut, que está acá. ¿Qué es lo que hace? Hace un corte alrededor de la geometría o en un loop, que como se reconoce acá dentro del programa. Haciendo clic podemos ver que hace un corte y depende del ángulo en el que estamos, podemos cortar y hacer un desliz para que quede más como nosotros queremos. Como en la anterior podemos elegir la cantidad de cortes. Por ejemplo, si pongo 5, hago corte acá y hace 5 cortes. Y el shortcut es Control R. Para poder usar el shortcut tenemos que salir del modo de herramienta, tenemos que pasar al modo de selección. De esa manera, Control R y con la ruedita podemos elegir la cantidad de cortes. Todas estas herramientas suele ser muchísimo más eficiente usarlas por medio de los shortcuts, así que se los voy a dejar anotados de una manera que se lo puedan ir practicando y acordando cada vez mejor. Y la última herramienta que vamos a aprender es el knife o el cuchillo. Lo que nos permite es hacer ediciones un poco más estilo libre, como se le puede reconocer. O sea, hago clic, clic, clic. Puedo hacer los dibujos que yo quiera. Y con clic derecho aceptamos, o con Enter. Y esta geometría ya está armada de esta manera. Sirve mucho si queremos hacer, no sé, un corte diagonal para tener dos triángulos, o para cortar una geometría al medio. Todas estas herramientas tienen muchísima potencia si las usamos en conjunto. Por ejemplo, podemos, bueno, en este momento no tenemos más cubos libres, así que podemos incluso agregar geometrías dentro de Edit Mode. Shift A, cubo. En este momento se nos creó acá abajo, así que vamos a moverlo un poco hacia la derecha. Perfecto. Una manera de combinar todas estas herramientas es haciendo una combinación de seleccionar una cara, hago Inset, hago un Extrude con la E, hago un Inset, hago un Extrude y con un Bevel, metiéndole muchos cortes, hago que quede redondeada la punta. También podemos hacer con el knife un dibujito acá enfrente, un corazón por ejemplo. Con Enter lo aceptamos, seleccionamos con la E y lo extruimos. Y con Control V le redondeamos los bordes. Podemos apretar Control R para hacer un loop cut alrededor de esto. Y con la S lo escalamos un poco. Incluso el borde que lo acabamos de crear con Control V, podemos hacerle un bevel y quedaría esta forma interesante.
Ustedes todas estas herramientas las pueden ir combinando como les parezca mejor para hacer las geometrías que se les ocurran. Ahora que tenemos bastantes geometrías acá adentro, les voy a mostrar cuál es la diferencia entre Edit Mode y Object Mode. Como pueden ver acá, podemos editar cada una de estas cosas como si fuera un objeto independiente, pero cuando volvemos a Object Mode, todo se comporta como si fuera una sola cosa. Se rota desde el punto de acá, se escala desde ahí, se mueve todo junto. Entonces podemos entender como Object Mode el modo en el que organizamos la escena y Edit Mode el modo en el que editamos cada uno de los componentes que componen la escena. Una vez que nos quedó eso claro, les voy a enseñar otra herramienta, que no es una herramienta en sí, sino que es una manera de moverse dentro del programa, que son las selecciones avanzadas. Como vimos recién, podemos seleccionar varias partes o varios componentes de una geometría, apretando Shift puedo seleccionar varias caras, incluso de diferentes geometrías que he creado, y afectarlas usando las herramientas que aprendimos recién. O sea, seleccioné todo esto, aprieto I, le hace un inset a cada una de estas cosas. Va a ser medio extraño porque esta es más chiquita que esta y esta está en otro ángulo que esta, entonces el inset va a tratar de que todo sea parecido, aunque a veces no se puede. Pero, ¿qué hacemos si tenemos 100, 1000, 1.000.000 de vértices, o de caras o de aristas? Para eso vienen las selecciones avanzadas. Vamos a limpiar un poco este espacio, así tenemos más comodidad para trabajar. Con la A se selecciona todo. Con la X es para borrar, y acá nos da diferentes opciones. Podemos borrar los vértices, las aristas o las caras. En este momento vamos a borrar los vértices. Ahora en un ratito les voy a explicar cuál es la diferencia entre borrar y disolver, y cómo afecta cada uno de estos elementos, o borrar estos elementos, a las geometrías que tenemos creadas. Por el momento vamos a borrar todos los vértices. No hay nada, pero eso no significa que haya desaparecido la geometría. Si volvemos a Object Mode, este puntito naranja determina que hay una geometría existiendo en el espacio, pero que está vacía, no tiene información en este momento. Entonces podemos volver a Edit Mode, y si creamos con Shift A un cilindro, esta geometría ya tiene información nuevamente adentro, que es la información de este cilindro. Para enseñarles las selecciones avanzadas, prefiero usar un cilindro porque es de las formas que tienen un poco más de complejidad porque tiene muchas caras y muchos vértices para lograr estas curvaturas. Es como una esfera. Así que como vimos anteriormente, tenemos la selección con Shift, que en este caso voy a mostrarles con caras. Shift, mantenés y vas seleccionando diferentes caras. Pero en caso de que yo quisiera, no sé, seleccionar todos los vértices de alrededor del círculo, ir haciendo uno por uno, hacer un embole. Puedo hacerlo si quiero apretando con selección de este estilo y los seleccionaría todos. Pero ¿qué pasa si están acá al medio? Vamos a con control R hacer un loop cut acá en el medio. Como podemos ver, hay en modo 3D, en modo rayos X, podemos ver que va todo alrededor del cilindro. Podría seleccionar adelante, girarlo y seleccionar atrás, pero es mucho lío. Entonces una opción que nos ofrece Blender es seleccionar el loop entero. ¿Cómo hacemos? Bueno, seleccionamos modo de arista para seleccionar todas las aristas, apretamos Alt y hacemos clic. Eso nos selecciona todas las aristas que están en el loop. Lo mismo con estas de acá o con estas de acá abajo. En caso de que querramos hacer la selección en horizontal, por así decirlo, no sé, quiero seleccionar todas estas aristas, es con Control Alt y nos las selecciona. En este momento puede parecer medio absurdo, pero una vez que empezamos a trabajar con muchos modelos 3D, nos vamos a dar cuenta que los loops son una parte fundamental de tener una topología limpia. ¿Qué es una topología limpia? Es algo que nos permite que los modelos se vean bien con materiales o que sean fáciles de animar. Por el momento no es algo que nos tenga que interesar, pero es algo que tener en cuenta. A futuro, las topologías limpias. Así que Alt, clic para seleccionar el loop y Control Alt para seleccionar el loop como en otro ángulo. En este caso sería como todos los verticales. ¿Se acuerdan que hace un rato les mostré que hay varias maneras de eliminar elementos dentro de los modelos 3D? Bueno, ahora les voy a explicar cómo funciona cada una de esas cosas. Para eso vamos a hacer unas extrusiones medio raras. Algo así o algo ahí.
Y, por ejemplo, si yo quiero borrar solo esta cara y quisiera con X borrar los vértices, ¿qué pasa? Se borra todo. ¿Pero por qué pasa eso? Porque estoy borrando los vértices. Y si podemos ver acá, cada uno de los vértices que tenemos es parte de la arista contigua y de las caras contiguas. Entonces Blender dice, bueno, si quiere borrar estas 4 aristas, quiere borrar las aristas de este y de este y de esta cara también. Entonces nos borra absolutamente todo. Si querríamos borrar solamente la cara, para eso tenemos que solamente borrar la cara. Acá nos da la opción de borrar solo caras. De esa manera nos queda el hueco, pero el resto de la geometría queda intacta. Lo mismo podemos hacerlo con las aristas. En vez de borrar las vértices y que nos quede todo borrado, podemos borrar solamente las aristas, de esta manera. O incluso con el vértice. ¿Quiero borrar solamente el vértice? Bueno, en este caso, los vértices son como el mayor grado de eliminación porque cuando los borras se borra todo lo que está alrededor. Eso hay que tener un poco de cuidado. A veces borrar las caras nos permite mantener toda la geometría extra, pero si borramos los vértices, se pierde todo. Otra opción que tenemos es de disolver. Por ejemplo, en esta cara de acá, si elijo algunas de estas opciones, por ejemplo, disolver caras, vértices, lo que hace es eliminar completamente esa parte de la geometría y hacer como que no existió. Como podemos ver, al disolverlo, vuelve al estado anterior, no es que deja un hueco. Lo mismo con los ejes. Así que pueden ir probando. Yo muchas veces voy probando las diferentes opciones hasta conseguir el resultado que quiero. No es necesario que se acuerden exactamente qué se va a borrar si se consigue, pero pueden que les quede claro que si alguna vez quieren borrar algo y ven, uy, se me borró la mitad del modelo, puede ser que necesiten borrar solamente un eje o solamente una cara. Como aprendimos a borrar, vamos a aprender a crear. También, en caso de que tengamos un hueco, no sé, estuvimos borrando y sin querer se nos quedó un hueco en la geometría, para rellenarla es tan fácil convertirla F. O, clic derecho, New Face from Edges. En español, nueva cara de aristas. Otra cosa que puede pasar es que al disolver una cara, por ejemplo, seleccionamos estas de acá. Me olvidé de comentarles, con control se selecciona el camino más corto de un punto hasta el otro. En este momento fue derecha y abajo, de este lado, derecha y arriba. Si fueron los vértices, se nota un poco más. Te hace todo un caminito más corto de un punto al otro, con control. Volviendo a lo que estaba antes, por ejemplo, en caso de que seleccionemos todo esto y lo disolvemos con X disolver caras. Nos queda este coso extraño, pero los vértices siguen existiendo. Pero queda muy raro, es como que el programa no sabe qué hay acá adentro. Entonces, si querríamos unir alguno de estos vértices, podemos hacerlo seleccionando con la K, el cuchillo, por ejemplo, acá y acá, Enter, y ya se crea una cara y otra cara. O una opción mucho más efectiva es seleccionar un punto, seleccionar el otro, y clic derecho, Connect Vertex Path. De esa manera se unen los dos puntos, o con la J. Este es un shortcut que se usa tanto que yo lo tengo mapeado al mouse. Hago que con clic derecho, tipo shift clic derecho, me una los dos puntos. Por el momento no vamos a entrar en la parte de configuración de shortcuts, pero es algo que pueden tener en cuenta que Blender es completamente personalizable. Le pueden cambiar el color, le pueden cambiar la tipografía de todo, le pueden cambiar los iconos, pero lo que más se usa es el cambio de shortcuts. Por ejemplo, si yo voy a clic derecho, veo acá Connect Vertex Path, que es la J, pero me resulta un poco incómodo porque lo uso mucho, puedo hacer clic derecho y Change Shortcut. Acá directamente puedo elegir lo que yo quiera. En este caso, Shift, clic derecho. De esa manera, selecciono uno, selecciono el otro, Shift, clic derecho y me los une. No es necesario que lo cambien en este momento, pero para mí es algo muy cómodo. Porque no sé, tengo que unir 15 vértices, es mucho más rápido hacer clic derecho porque ya lo estoy seleccionando, que tener que seleccionar y apretar la J. Bueno, en este momento ya no es más la J porque cambié el shortcut y conectar. Clic derecho, conectar. Clic derecho, conectar. Es mucho más fácil, Shift, Shift, conectar. Entonces, para dejar un poco en claro, tenemos la selección del loop,
que es con Alt-Click, que nos selecciona todo. Puede también hacerse con las caras, todo el loop alrededor. La selección del loop vertical, por así decirlo, que es esta así, que selecciona en el otro ángulo. La selección del camino más corto, que es con Control. También se puede ver con el vértice. En cuestiones de eliminación tenemos borrar la cara, borrar los ejes. Todo el curso le estoy diciendo ejes, son las aristas. Las aristas, borrar los vértices. Y también la parte de disolución, que es un poco más extraño. No es algo que se use tanto, pero está bueno tenerlo en cuenta en caso de que quieran disolver muchas caras y que se mantenga la geometría básica del objeto. Sirve para ese tipo de situaciones, pero es muy situacional. Lo que más se usa es solamente borrarlo directamente. Y para unir vértices es con la K de cuchillo o seleccionando los vértices que nosotros querramos, uno y otro, y Connect Vertex Path. También para rellenar caras, es seleccionando todo el borde. Para esto sirve el loop, la selección de loop. Cuando nos quedan huecos, nos permite seleccionar todo el hueco entero y con la F lo rellenamos. Y después le vamos haciendo los cortes que queremos. Por el momento puede resultar medio abstracto. ¿Para qué quiero borrar una cara y que quede el espacio vacío? ¿Para qué quiero seleccionar un loop? O en este caso hacer cortes en medio de la geometría. Son herramientas que van a ir aprendiendo o viendo los casos de uso cuando más vayan practicando. En este caso es importante más que nada que sepan que existe. Y después cuando empiezan a modelar dicen, cierto que para seleccionar este loop entero de este brazo que estoy haciendo puedo apretar Alt y me lo selecciona, es mucho más cómodo. Y con la práctica y el tiempo van a estar cada vez más acostumbrados. Y les va a salir naturalmente todo este tipo de transformaciones un poco extrañas y abstractas. Para poner en práctica todo lo que aprendimos, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Este cilindro ya no nos sirve, así que lo seleccionamos todo con la A, X, borramos todos los vértices para que no quede nada. Y vamos a crear un cilindro. Acá abajo, cada vez que creamos un objeto o hacemos alguna acción, suele haber un menú acá abajo que nos da más opciones. Por ejemplo, puedo elegir la cantidad de caras que tenga este cilindro, el radio, la altura, la posición. Lo que más se suele usar es la cantidad de vértices o caras y el radio. Esto de acá a veces es más cómodo directamente manejarlo una vez que creamos el objeto. En caso de que hayan aceptado o que hicieron clic en otro lado y pierden el menú para que vuelva a aparecer es con F9. Y ahí ya tenemos el menú y podemos editar un poco más la geometría. En este caso vamos a hacer que tenga 50 vértices, que hace que tenga una curvatura un poco más linda. Con todo seleccionado, vamos a ir a la vista frontal y escalarlo un poco para que se acerque más a lo que nosotros queremos hacer. Que en este caso va a ser un sombrero para nuestro patito. Lo escalamos, volvemos a escalar. Como aprendimos, acuérdense, con la S y el eje podemos elegir en qué eje queremos escalarlo, en este caso en el eje Z. Con el 3 vamos a la selección de cara, seleccionamos la cara que tenemos acá arriba y con I hacemos un inset. Más o menos hasta acá para hacer el ala del sombrero. Con la E hacemos un extrude, más o menos de esta altura. Y con control V hacemos la curvatura superior del sombrero. Vamos a hacer tipo bombina ahora, algo de este estilo. Como pueden ver, acá abajo se nos dan muchísimas opciones con cada herramienta que agarramos. Podemos hacer que tenga más segmentos, podemos hacer que sea más o menos ancho, podemos cambiarle la forma incluso. Esto pueden ir probando. La mayoría de lo más importante son estos 5 valores de acá, estos 4 o 5 valores de acá. Lo mismo con el extrude, por ejemplo. Si extruyo, nos da la opción de que sea más por arriba, si queremos que a dónde queremos que se oriente. Que todo esto de orientación global, local, lo voy a explicar en la próxima clase de transformaciones avanzadas porque es medio complejo. Por el momento, normal nos sirve. Bien, tenemos nuestro sombrero ya redondo, bonito, pero le falta una cinta, así que con 3 volvemos a seleccionar las caras y vamos a seleccionar este loop y este loop
Para seleccionar los dos podemos apretar Shift, manteniendo Alt y Shift. Podemos ir sumando loops a la selección o deseleccionándolos. Como pueden ver acá. Con estos loops seleccionados podemos apretar Alt E, que nos da diferentes opciones de extrusión. En este caso podemos extruir las caras normalmente, pero queda de esta forma extraña. Es como que trata de extruirlo por el eje Z, pero como cada cara apunta hacia un lado diferente, no funciona. Así que con clic derecho lo cancelamos. Pero tengan cuidado que, aunque parezca que está exactamente igual que antes, se acaban de generar dobles vértices. Si nos acercamos un poco, acá hay dos vértices. Y eso es porque la extrusión que hicimos recién no se canceló, sino que se aceptó, pero que no se movió. Así que vamos a volver atrás, antes de la extrusión. Un poco más atrás. Ahí está. ¿Ven? Acá la diferencia es que no hay dobles vértices. Eso es un problema que suele suceder bastante, que hacemos una extrusión, la cancelamos, pero sin querer no se canceló, entonces se mantiene y después decimos, ¿por qué hay 15 millones de vértices y solamente veo 5? Es porque hay muchos vértices uno arriba del otro. Una manera de resolverlo es volviendo hacia atrás hasta un momento previo o vamos a volver a hacer el problema este, no sé, extruyo y lo acepto y parece que está todo bien, pero están los dobles vértices. Una opción de resolver ese problema es seleccionando todo con A, con la M, que es de Merge, o acá arriba en Mesh, Merge, poner By Distance. ¿Qué es lo que hace? Que va a unir todos los vértices que están a una distancia específica, en este caso 0.001 metro. Como estos vértices están uno sobre otro, eso significa que están básicamente a distancia cero, entonces los une todos. Merge es una herramienta que nos puede servir mucho para este tipo de casos, o si queremos, no sé, unir dos puntos M al centro, por ejemplo en este caso at center, hace que estos dos vértices se unan al centro. No es una herramienta que use tanto, pero está buena conocerla. Volviendo a donde nos quedamos antes, volvemos a seleccionar la cara, con Alt seleccionamos un loop, Shift otro loop, y con Alt E nos permite elegir diferentes tipos de extrusión. En este caso vamos a usar extruir face along normal, que significa extruir caras sobre las normales. ¿Qué son las normales? Rápidamente es la orientación que tiene la cara. En este caso, cada cara está orientando hacia un ángulo diferente. Entonces, si lo extruimos a través de las normales, ¿qué nos permite? Es que sea una extrusión mucho más pareja hacia donde nosotros queremos. En la próxima clase le voy a explicar con más profundidad qué son las normales, qué es el movimiento local, global, los diferentes tipos de transformaciones. Por el momento les sirve saber que las normales nos sirven para hacer extrusiones de este estilo. Así que la aceptamos. Pero nosotros queremos que esta cinta esté afuera de la geometría. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, podemos seleccionar este loop que se creó recién. Yendo al modo 3D, podemos encontrar que acá abajo también se creó otro loop, que lo podemos seleccionar con Shift Alt. Bueno, ese no. Ese no. Ahí va. A veces si hay varias geometrías una arriba de la otra, tenés que probar muchos clics hasta que seleccione lo que vos quieras. Y apretando la P, ¿qué es lo que hace? Nos da la opción de separar. En este caso tenemos seleccionado todo el aro alrededor del sombrero. Y voy a separar esta selección. Como pueden ver, cambió de... ya no tiene más este borde negro. Significa que ya no está en Edit Mode. Se transformó en otro objeto en Object Mode. Para ver eso, podemos ir al Object Mode y vemos que tenemos dos objetos diferentes. Aunque esta cinta haya nacido dentro del modo Edit Mode del sombrero, al separarlo, se transformó en un objeto completamente diferente e independiente. Si lo escondemos, como aprendimos en la clase anterior con la H, podemos ver que al sombrero le falta toda esta parte de acá, que es la que sacamos apretando la P. Volvemos a hacer que aparezca con Alt H. Y ahora, ¿cómo hacemos para que el sombrero vuelva a tener este espacio que quedó vacío? Para eso vamos a ir a Object Mode, esconder esta cintita, y en Edit Mode seleccionar este loop,
este loop, vamos a ver qué pasa si apretó la F. No pasa nada, porque lo que está tratando de hacer, bueno, en este caso, llenó este hueco de acá. Porque lo que trata de hacer es llenar un hueco dentro de un loop. Pero estos dos loops están separados. Así que para poder unirlos tenemos que hacer un bridge. ¿Qué es un bridge? Es un puente. Eso se hace con clic derecho y tenés que ir hasta Bridge Edge Loops. Un Edge Loop es un loop de una arista. En este caso tenemos dos loops de arista y hacemos un bridge. Y ya tenemos la geometría completada. Ahora si volvemos a Object Mode y volvemos a aparecer la cinta que escondimos hace un rato, tenemos nuestro sombrero completado. Está un poco plano, así que vamos a meterle un Shade Auto Smooth, así se sombrea mejor. Y lo mismo a la cinta. Perfecto. La cinta está un poco filosa a los bordes, así que podemos ir a Edit Mode. Como pueden ver, tenemos dos objetos y ambos lo podemos editar independientemente. Y seleccionando el loop del borde, Control V para hacer un bevel, le ponemos un poco de curvatura. De esa manera queda más redondeado. Lo mismo con el loop de abajo. Y ahí va, tenemos nuestra cinta bien redondeada. Lo mismo con el ala del sombrero. Vamos a Edit Mode, seleccionamos un loop, seleccionamos el otro y con Control V redondeamos todas las aristas. Ahora para terminar nuestro sombrero podemos agregar algunos materiales como hicimos en la clase anterior. Vamos a la pestaña de acá abajo y nuevo material. Para poder verlo cambiamos el modo de render. Vamos a ponerle un color naranja tipo pasto. Y a la cinta vamos a ponerle un color de este estilo. Pero creo que mi audiencia va a entender cuál es la referencia que estoy haciendo. Y si quisiéramos ponerle este sombrero al patito, es bastante simple. Lo único que tenemos que hacer es abrir el archivo del patito que tenemos hecho, seleccionar el objeto, en este caso las dos partes del sombrero, el sombrero y la cinta, y con Control C copiarlo. Y una vez dentro del proyecto del patito, lo pegamos. Como pueden ver, Blender es bastante práctico de mover archivos o modelos, geometrías de un lado a otro. De esa manera podemos armar todos los assets de una escena en un archivo y copiarlos y pegarlos en otro archivo para tener un poco más de orden. Bueno, vamos a ajustarlo un toque para que quede bien fachero el patito. El Mugiwara no pato. Y ahí está. Ya tenemos nuestro sombrerito, nuestro patito. Cada vez más lindo está quedando. Así que felicitaciones por terminar la segunda clase del curso de modelado 3D. Como pueden ver, cada vez hay más herramientas y cosas más específicas que pueden llegar a resultar un poco abrumantes. Por eso mi recomendación es que vayan de a poco, que vayan practicando todo lo que vimos esta clase y de tarea les dejo que hagan alguno de estos tres sombreros. O que hagan lo que quieran, ya tienen las herramientas para empezar a probar un poco y jugar con el programa. Todo lo que vayan haciendo me encanta que me lo envíen a mi Instagram, a TikTok, acá directamente por YouTube. Así lo voy publicando en mis redes y puedo ver cómo avanzan ustedes. Así que espero que les haya gustado la clase y nos vemos en la próxima.